pensamos? Sabemos que la provisión, ¿ok? En el caso de que sea provisión, porque también puede ser nuestra... Deje que carguen. Ahí está. ¿Ok? ¿Viene desde dónde? De las arterias, de los vasos. Los vasos sanguíneos. Ajá. Ok, por aquí viene... Ajá. ¡Ey! Fue un bajón, pero... Fíjense, aquí tenemos lo que les estoy comentando. ¿Qué representará esto? La sangre oxigenada con nutrientes. Los vasos sanguíneos. Lo que está dentro de los vasos. sanguíneos. ¿Ok? No, lo que está dentro de los vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que está dentro de los vasos sanguíneos? Glóbulos rojos, plasma. Sangre. Para poder hacer un esquema, ¿ok? Lo que hay aquí es sangre. Luego tenemos el intersticio de los vasos Sanguíneos. tenemos la pared capilar, perdón. La pared de los capilares, ¿ok? La sangre está dentro, la sangre está dentro de los vasos sanguíneos, ¿ok? Por favor, en el examen alguien puso que estaba, no sé, que la sangre estaba en el espacio extracelular, en el intersticio. O sea, por favor, lean. Yo creo que, ¿saben qué? Yo creo que él hizo así, piedra, papel o tijera, 1, 2, 3, y lo puso así. Profe, dígalo otra vez. No, tenemos la sangre, tenemos el intersticio, que es ese espacio entre los capilares y las células. O sea, vamos armando la imagen. Entonces tenemos los vasos, tenemos el intersticio y tenemos las células, ¿ok? Entonces, adelante, no se preocupen. Tenemos que las cantidades de líquido extracelular están distribuidas en los espacios, ¿ok? Y esa distribución de los líquidos está equilibrada por unas fuerzas. Cuando yo les hablo de fuerzas, les estoy hablando de física. Aquí vamos a ver las fuerzas de Starling, que hasta la fecha se utiliza en la ingeniería para los temas de máquinas hidráulicas y cosas así. Estas fuerzas fueron descubiertas por un fisiólogo, ¿verdad? Que a través del PI, vasoconstricción, vasodilatación, estudió cómo era el comportamiento de los fluidos dentro de los vasos sanguíneos. ¿Okay? Entonces, tenemos en estos sistemas, ¿verdad? Tenemos dos fenómenos. Tenemos la filtración y la absorción. Son fenómenos, así como la difusión, la filtración y la absorción, son fenómenos que son fenómenos físicos, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta que tenemos los vasos sanguíneos, tenemos el intersticio y tenemos la célula, ¿verdad? O sea que aquí hay un flujo. ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? Cómo hay flujo de líquido desde acá hasta acá y de aquí hasta aquí. Porque se supone que debe haber, o sea, al momento de que se lleva a cabo la nutrición, todos los compuestos, moléculas, van a venir desde los capilares hasta la célula, ¿ok? Entonces tenemos la filtración. Como la difusión es un transporte pasivo, ¿ok? Fíjense que aquí tenemos en esta gráfica tenemos un plexo. ¿Qué es un plexo? Una unión. Una red. Eso, el plexo es una red. Fíjense que tenemos representado de color azul, ¿ok? El extremo venoso y de color rojo el extremo arterial. Es una red que atraviesa las células, los tejidos, con el fin de llevar nutrientes, pero a la vez también de recoger sustancias, moléculas o productos metabólicos, ¿ok? Atraviesan todas las células
tejidos, órganos. Entonces, aquí podemos apreciar que hay un flujo que viene, en el caso del extremo arterial, en el caso de, por decir, oxígeno, viene la sangre con altas concentraciones de oxígeno, atraviesa el plexo, fíjense, los tejidos, y ya el extremo venoso es el extremo de retorno, que esa sangre viene ya con baja concentración de oxígeno, exactamente. Entonces, fíjense que es un transporte pasivo que depende de un gradiente de concentración. No depende de un gradiente de concentración como en los anteriores, donde había mucha concentración, esas moléculas se desplazaban hacia donde había menos. Esto es un fenómeno que responde a la presión. ¿Qué será la presión? ¿Qué es presión? La fuerza que se ejerce. Es una magnitud que expresa, acuérdense que las magnitudes son lo que nos permite, son escalas de valores, ¿ok? Es una magnitud que nos permite medir la fuerza que la compresión, ¿ok? Que se le ejerce a un cuerpo, a una membrana, a un recipiente, ¿ok? Eso es la presión, es una fuerza que se ejerce sobre una pared. En este caso es la filtración, ¿ok? Ustedes generalmente cuando filtran el café, ¿ok? Es el caso más típico. Ay, yo usted lo conozco. El caso de la filtración. Ahí somos súper versátiles. Aquí venimos, aprendemos, vendemos, comemos. ¿Qué tipo de presión tiene la filtración? Sería, por ejemplo, cuando uno filtra el agua. Lo que pasa es que con el tema del agua, la filtración, hay una cosa que se llama ósmosis inversa. Y cuando usted hace una filtración normal, es a través de una membrana. Fíjense que la filtración, uno de los requisitos para poder usted filtrar, usted necesita un filtro. Usted necesita un filtro. En este caso, nuestro filtro, nuestro medio físico va a ser la membrana celular, ¿ok? Que es la que nos va a permitir el paso de ciertas cosas y de ciertas no. Porque en teoría, básicamente eso es el filtro. Entonces, hay una presión que usted ejerce sobre una superficie, sobre un medio físico. Eso es la filtración. ¿De qué? De los líquidos. Entonces, aquí en 1800, fíjense, en 1896, si me acordé, se diseñó la ecuación de Starling sobre el rol de las fuerzas hidrostáticas, o sea, de las fuerzas de los líquidos en este caso, y de las fuerzas oncóticas. Las fuerzas oncóticas tienen relación a lo que son las fuerzas de las proteínas. Acuérdense que allá en la clase del martes hablamos de cómo era la composición de las células, y hablamos de que la célula internamente era con una alta concentración de proteínas, y en este caso el plasma en la sangre tiene altas concentraciones de proteínas, ¿ok? Entonces esas proteínas me van a ejercer una fuerza. Todo esto, les voy a resumir todo esto para que se enfoquen ustedes. El objetivo de esto es tener un proceso de filtración, es decir, cosas que van a salir, y de absorción, cosas que van a entrar. Si no hay un equilibrio entre lo que sale a través de la filtración de estos vasos sanguíneos hacia el intersticio, hacia la célula, ¿ok? Y luego esos líquidos que están siendo filtrados no son absorbidos, va a haber un desequilibrio. Es decir, que van a salir más cosas de las que van a entrar. Y si salen hay mucha cantidad de líquido en el intersticio, ¿qué va a suceder? Vamos a tener un desequilibrio y vamos a tener una patología, ¿ok? Y esa patología, ¿cómo se llamará? Cuando tenemos líquidos, retención de líquidos, edemas, ¿ok? Cuando hay un desequilibrio entre la filtración y la absorción de los fluidos, ¿ok? Tenemos edema. Eso es lo que sucede en los pacientes. Acuérdense que aquí lo que vamos a estudiar es presión.
es la presión que ejercen los líquidos y el equilibrio que este tiene. Las personas que sufren de presión arterial elevada generalmente tienen edemas en los miembros inferiores, generalmente en las mañanas. Sí se han podido, las personas que están deshidratadas también tienden, y eso es una buena tarea que yo debería dejarle. O una u otra. Ambas. Tenemos, fíjense, tenemos aquí estas dos fuerzas, ¿ok? Vamos a estudiarlas acá. Miren este diagrama, ¿ok? Esto es un capilar. Y aquí tenemos las fuerzas, que es la presión hidrostática. Se las voy a presentar, son 4, ¿ok? Tenemos presión hidrostática del capilar. Esa es la presión, presten atención, vamos a tener 2 presiones hidrostáticas y 2 presiones oncóticas, ¿ok? Porque como les estoy diciendo que hay un proceso de filtración y absorción, y yo lo que necesito, o sea, en estos sistemas lo que es un equilibrio, es decir, que tienen que haber fuerzas que empujen, que hagan presión para que se produzca la dinámica del fluido, pero tienen que haber fuerzas que a la vez reabsorban esos líquidos, ¿ok? Entonces, tenemos en la balanza, tenemos 2 y 2, ¿ok? Tenemos presión hidrostática capilar, es la presión que los fluidos que se encuentran dentro de los capilares ejercen para salir. Un ejemplo. Presión del agua. La presión que este líquido está, a la cual este recipiente está siendo sometido, la presión que el líquido está ejerciendo sobre este recipiente. Como la que hace un globo cuando lo pones en el suelo. El agua hace presión y no está redondo, sino que Es un globo lleno de agua. Un globo de agua. Profe, puede ser la misma agua, Exacto, porque hay mayor cantidad de agua. Pero en El peso tiene también que ver con la presión. el peso, la presión son multifactoriales, pero no nos vayamos tan allá, vamos más bien en el aquí y en el ahora. Mindfulness, aquí y ahora. Fíjate, es la presión, ¿ok? De el plasma, ¿ok? Porque son hidrostáticas de líquidos. Entonces, esta presión, ¿quién la va a ejercer? Los líquidos. ¿Cómo se llama esa primera presión que estamos estudiando? Hidrostática. Capilar. ¿Ok? Pilas que son 2. Nombre y apellido. Exactamente. Estúdienselas bien porque se pueden confundir en el examen. Ok, ahora tenemos presión oncótica del capilar. ¿Qué habíamos dicho que hacía referencia oncótico? A las proteínas. ¿Cuál es la proteína? Una de las proteínas más abundantes que está en el plasma. Sí. Y la verdad os hará libre. ¿Quién dijo albúmina? La albúmina. Ajá. ¿Dónde vio usted eso? Lo leí en el libro. Lo leyó en el libro. Profe, ¿no? Sí. Del 0.25. La presión oncótica del capilar, en este caso, como lo mencionó allá la compañera que se ganó 0.25, es la presión que las proteínas ejercen para atraer agua. Entonces, fíjense que ya por ahí tengo equilibrado. La presión hidrostática del capilar es la presión que el líquido está ejerciendo sobre las paredes del capilar para salir, ¿ok? Y tengo una presión oncótica que es la presión de las proteínas para que esa agua regrese. De atraer el agua. Ambas tienen nombre y apellido. Oncótica capilar, hidrostática capilar. ¿Ok? Ahora vamos con las del intersticio. ¿Ok? Tenemos una presión hidrostática del intersticio, es decir, esta misma agua o este mismo fluido que salió es agua, ¿verdad? Tiene que reabsorberse.
Y esa agua, esa cantidad de agua busca entrar y como les dije, el agua hace presión a esa pared para ingresar. En este caso, ¿ok? La presión oncótica del intestino, una cosa. Intersticio. Eso, la presión oncótica del intersticio, o sea, cuando les hablen de, cuando a ustedes les mencione condiciones fisiológicas, ¿ok? Hace referencia a condiciones que están dentro de la homeostasis, ¿ok? Condiciones fisiológicas del pH. pH fisiológico sobre 300 miliosmoles. Condiciones fisiológicas de la frecuencia cardíaca. Ya ustedes saben que es de 70 a 100 la frecuencia. Son condiciones que están dentro de un rango normal. Entonces, tenemos que la presión oncótica que ejerce el intersticio son las proteínas que están ahí, en el intersticio. Y en condiciones fisiológicas no deberían haber proteínas, ¿ok? No deberían, en el intersticio. A ver, ¿por qué será que no deberían? Primero que las proteínas son moléculas de alto peso molecular, son moléculas grandes, ¿ok? Que para que una molécula atraviese una proteína atraviese un capilar, o sea, debe haber un daño acá, ¿ok? Entonces, pilas con eso. Generalmente, en condiciones fisiológicas, esta medida es 0, ¿ok? Es 0, esta es 0. Entonces, fíjense, aquí tenemos, acá. Vamos a ir una dinámica aquí. ¿Cómo comenzarían ustedes a señalar las presiones? A ver, de adentro hacia afuera. ¿Cuál es la primera que pondría yo acá? Hidrostática capilar. Capilar. Presión Hidrostática capilar. Ya va. Punto por 100. Se le acaban los papelitos y no terminan dándole Aquí. todo. Presión Hidrostática capilar. Ajá, esta presión es como Hacia las paredes. Hacia afuera. Hacia el intersticio. de agua. ¿Cómo se llama este proceso, este fenómeno? Filtración. Filtración. Dijeron las dos al mismo tiempo. Me dan los dos. 0.25, 0.25. No, uno y ya está. Ok, tenemos la primera. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué otra presión hay acá? Presión Oncótica por las proteínas, especial albumina. Que es la que Presión ejerce de afuera oncótica hacia adentro. capilar. Esta es la presión oncótica del capilar. Esta va, Sí. Fuera hacia Sí, adentro. ¿ok? Porque las proteínas que se encuentran en alta concentración dentro de los capilares, ¿ok? Va a ejercer una presión. Y este es un fenómeno denominado Absorción. Absorción. Ok, hasta ahí estamos. Vamos a... Ahora Ahora vienen sí las todo el mundo está pendiente. intersticiales. ¿Ok? Tenemos la presión Hidrostática intersticial. Hidrostática del intersticio. intersticio. Y ella que Hace presión por fuera. el líquido hace presión por fuera para que el agua ingrese. Hay una absorción. Y en el caso de la... Presión oncótica. Chicos. Debería de no existir. No de estar. No, en condiciones fisiológicas. Total. Muy bien, muy bien. Usted misma lo dijo, condiciones fisiológicas. Ok, entonces, no hay, Que no tiraste hay ese metro con ninguna... anillo. Ok, listo. Presión del capilar hacia afuera, presión del capilar, hidrostática del capilar, del intersticio, para que el agua ingrese. Tenemos allá la albúmina, la presión oncótica que ejerce la albúmina para La oncótica es de adentro hacia afuera y la capilar. No, oncótica hay de ambas. Confundí. Ok, pero en el caso cuando mencionen albúmina, ya ustedes saben que la albúmina no está afuera, está adentro. Entonces estamos haciendo referencia a la presión oncótica del capilar. Y la presión oncótica del intersticio que no se, ¿ok? Ok, uy, vamos a ir para allá.